SER Podcast. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en esta mañana de jueves. Lluvioso en buena parte de España, Cuidado porque ha empezado por Canarias, pero se va moviendo esa borrasca Claudia y va a llover en buena parte de la península también, así que mucha atención al agua y al tiempo que hace, no solo meteorológico, sino también el tiempo que hace en la justicia y en la política, porque vamos a ir ahora a todo ello, que hay muchísima cosa que contar y que analizar con Gonzalo Velasco esta mañana. ¿Qué tal, Gonzalo? Hola, buenos días. Con Eduardo Madina, ¿qué tal? Hola, Ángels. Y con Josep Ramoneda, buen día, buenos días. Hola, buen día. Buenos días. Vamos a empezar, podríamos empezar por el Congreso, porque dentro de un ratito hay pleno y veremos qué vota Junts en temas importantes, porque todavía hay leyes en las que Junts se comprometió a votar que sí. Podríamos ir también al Congreso para explicar lo que pasó en el pleno de ayer, pero casi por hacerlo un poquitín por orden, vamos a ir con la comparecencia del fiscal general del Estado por la declaración que ponía casi punto final. Hoy vamos a conocer los informes finales y quedará visto para sentencia al juicio, pero es evidente que la de ayer era la declaración más esperada en ese juicio, la del propio fiscal general del Estado. Declaraban también por la mañana los agentes de la UCO que le investigaron, así que vamos a saludar a Pedro Jiménez. Hola de nuevo. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Y a Javier Bañuelos. Hola. Buenos días. Vamos a centrarnos primero, Pedro, en la declaración del fiscal que defendió su inocencia. Dijo que ni era el autor de la filtración, ni había hablado en ningún momento con Miguel Ángel Campos, que recordemos fue nuestro compañero aquí en la SER que desmintió el bulo, la mentira lanzada por el jefe de gabinete de la presidenta madrileña y que declaró además que conoció ese correo antes de que se produjera esa teórica filtración, esa presunta filtración por parte del fiscal general del Estado. Dijo ayer el fiscal: yo nunca hablé con Miguel Ángel Campos, pero también señaló que la prueba de que no quería filtrar nada es que él estaba pendiente de redactar una nota de prensa, una respuesta institucional, porque él creía que desde su puesto tenía que responder, dijo él, a una fuente oficial que mentía, una fuente oficial de la Comunidad de Madrid. Pedro. Eso es, 1 hora y media de declaración, Ángels, que terminaba con esta última frase del fiscal general del Estado mientras se dedicaba a defender su inocencia. Antes de entrar en la sala, y con eso termino, disculpen y les agradezco su paciencia, una persona a la que no conocía me ha dicho una frase que me ha gustado mucho. Dice, la verdad no se filtra, la verdad se defiende. Y creo que es un poco el resumen de esto que ha pasado aquí. Álvaro García Ortiz, tú lo decías, asegura que no filtró el correo en el que Alberto González Amador reconocía que ciertamente se han cometido 2 delitos fiscales y que la noche del 13 de marzo no habló con el periodista de la SER que lo desveló. Yo no hablé con el señor Miguel Ángel Campos, lo dijo él y lo repito yo. No cojo llamadas desde que soy fiscal general del Estado porque me volvería loco. El fiscal general sí reconoció la autoría de la nota de prensa, dijo que se convirtió en una obsesión para defender la actuación impecable, con rigor y honestidad de la institución en el presunto fraude fiscal de Alberto González Amador ante la campaña de desinformación que pusieron en marcha la presidenta autonómica y su mano derecha. Ese fue el motivo por el que recabó las comunicaciones que se cruzaron el fiscal del caso y el abogado del comisionista para desmentir el bulo sobre el pacto que fabricó Miguel Ángel Rodríguez y que difundió entre medios afines. Quería, añadió, una respuesta institucional y veraz frente a las calumnias del jefe de gabinete de Ayuso. Esto se hace público mediante un tuit, algo así como resumen de la locura de hoy. Empieza ese tuit y vuelve a poner exactamente en los mismos términos esta insidia, esta calumnia sobre los fiscales que están trabajando, pero sobre todo sobre la Fiscalía Española. Nadie ha ordenado retirar lo que no se ha ofrecido y desde luego no hay órdenes de ningún tipo para que esto se haga. Es una calumnia directa a quienes podemos ser los superiores de la persona encargada del caso. Y esa nota fue también motivo de tensión con la fiscal de Madrid, con Almudena Lastra. García Ortiz aseguró que ella estuvo ilocalizable en esas horas, a pesar de que desde Fiscalía General les decían que era imperativo sacar la nota de prensa. Lo que sí puedo decir es que hay una situación de desafección de la señora Lastra, tanto con el equipo directivo que está ahora en la Fiscalía General como con el que estaba anteriormente. Yo creo que ella se siente preterida profesionalmente y que esa acritud que tiene
yo creo personal también hacia mí, a otras personas, pues puede haber algo de eso, pero yo solo digo que esa relación existe, ¿no? Álvaro García Ortiz reprodujo el plantón a las acusaciones que ella les dio en instrucción. No quiso responder al novio de Ayuso, le acusa de deslealtad por omitir en su querella datos clave con el fin de teledirigir la investigación contra la Fiscalía, pero consiguió rebatir las inferencias de la UCO con el teniente coronel Antonio Balas a la cabeza para acusarle, y se fue con testimonios importantes que refuerzan la vulneración de derechos que denuncia. En los registros, los agentes no recordaban el contenido del mandato judicial, volcaron todos sus dispositivos sin acotar y se llevaron toda la documentación que encontraron. Literalmente no sabía lo que estaba buscando, llegó a decir uno de esos agentes. Es que, como les decíamos, declararon también los agentes de la UCO. Y Bañuelos, ayer en esa sesión se vio otra posible vía que puede buscar la defensa, que es la nulidad de la causa. Declararon los agentes de la UCO. Hubo algunos titubeos en algunos de los momentos de la declaración, por ejemplo, en esa enumeración de personas que pudieron acceder al correo o en los mensajes que se recortaron y que parecían otra cosa, o sobre todo, y lo decía ahora Pedro, en el registro que hicieron y que desbordó la propia orden del juez instructor. Sí, bueno, y sobre esto último, Ángels, los agentes de la UCO reconocieron, como dices, con ciertos titubeos, que se llevaron del despacho del fiscal general todo lo que encontraron, básicamente porque no pudieron expurgar todo lo que buscaban. En el momento de entrar en registro yo literalmente no sabía lo que se estaba buscando. Fue entonces cuando la defensa del fiscal preguntó a los responsables de aquel operativo si pidieron autorización al juez para volcar todo el contenido de los dispositivos del acusado. No me acuerdo. Lo que le pregunta la abogacía del Estado es si había un marco temporal prefijado y si se excedió de ese marco temporal que estaba prefijado en la autorización. Yo creo que es que no sé exactamente el marco temporal, ahora mismo no me acuerdo, no sé si era desde el 8 en adelante. No sé. El propio presidente del Tribunal, Ángels, tuvo que mediar para que los agentes de la UCO respondiesen a esa pregunta clave para la defensa, porque la nulidad de pruebas que han solicitado se basa precisamente, como dices, en que la Guardia Civil se excedió del límite temporal fijado por el juez. Aún así, los peritos de la UCO ratificaron al 100% lo que dejaron por escrito en su informe. Los agentes situaron el foco de la filtración en la Fiscalía General del Estado, pero ante el tribunal no hablaron, Ángels, de pruebas, sino de una redundancia de indicios. ¿Quién tiene esa información? La tiene Fiscalía General del Estado. Para nosotros es un precedente bastante claro porque muestra un modus operandi de recabar información y después presuntamente filtrarla. ¿Intentaron ustedes averiguar si más personas habían recibido exactamente esa misma documentación? ¿Otras personas como cuáles? Pues mire, 499 personas con acceso a la carpeta guardia y todo el personal del decanato de los juzgados de instrucción de Plaza de Castilla. La defensa del fiscal intentó en varias ocasiones que los peritos de la UCO explicasen por qué no verificaron si otras personas habían recibido ese mail antes del día 8 de marzo. La respuesta de los agentes de la UCO, Ángels, lo vamos a escuchar, provocó en la sala cierto murmullo, incluso algunas risas. Bueno, nosotros no hacemos investigaciones prospectivas y exactamente, pero vamos, lo que usted marca, eso sí que es una investigación prospectiva y vamos, imposible de abarcar. Otro pasaje importante, los peritos de la Guardia Civil no pudieron acreditar cuándo borró el fiscal general los mensajes de la semana clave de marzo. No es posible porque se han tomado las medidas necesarias para que eso no sea posible. Tampoco fueron capaces de acreditar si Álvaro García Ortiz, como insinuó la acusación, hizo una llamada de WhatsApp aquella noche del 13 de marzo a nuestro compañero Miguel Ángel Campos. Lo que puedo decir es que no puedo aseverar que eso sea ni una llamada WhatsApp, ni puedo decir que sea con el señor Campos, ni con nadie. Sí reconocieron, Ángels, que el fiscal general del Estado no tuvo toda la cadena de correos hasta 25 minutos después de que aquella noche la cadena SER publicara el contenido del correo con la confesión del novio de Ayuso. Hay otra clave en el juicio, que es uno de los indicios en los que más se han apoyado las acusaciones y sobre todo el informe de la UCO, que es el borrado que hizo el fiscal de los mensajes de su móvil y de su correo electrónico. Pero ayer Pedro García Ortiz señaló algunos detalles relevantes y uno de ellos, que me parece importante, él dice que no borró su correo para obstaculizar la investigación, que de hecho los mensajes estuvieron durante mucho tiempo a disposición de la UCO porque los borró 2 meses después.
El borrado de los mensajes es sinónimo para las acusaciones de la culpabilidad de Álvaro García Ortiz en la filtración del correo de Alberto González Amador. Borró su móvil el día que se le abrió la investigación y lo cambió una semana después. El acusado negó la mayor, dijo que borraba habitualmente, que es preceptivo hacerlo porque tiene información sensible de todos los procedimientos judiciales que hay en este país, y también dijo que los mensajes de aquellos días, como nos acaba de contar Javi, se borraron mucho antes de lo que dice la UCO. Si yo me dejo el terminal encima de esa mesa, o me lo roban o me lo hackean, estoy poniendo en peligro a muchas personas en este país. Por eso tengo borrados automáticos, tengo borrados 24 horas, evidentemente. Por eso borra los mensajes del teléfono móvil, pero no pasó eso con el correo electrónico, con su cuenta personal de Gmail. Él no borró, no desactivó su correo personal cuando se supo investigado, porque estaba activo cuando le registraron. De hecho, fue él el que dio la clave de acceso a los agentes. 2 meses después seguía abierto, pero lo tuvo que cerrar. Lo que pasó, y no es agradable, es que el atestado de 27 de noviembre de 2024, el atestado de la UCO, se filtró sin anonimizar, y en ese atestado salía mi cuenta de Gmail y yo empiezo a tener problemas, empiezo a recibir mensajes amenazantes, de manera que la cierro aproximadamente en diciembre de 2012, 2 meses después de la entrada de registro. Luego, no hay ningún ánimo de ocultación. García Ortiz estuvo activamente colaborador en los registros de la UCO, Ángels. Hoy sí ya es el último día de juicio y las partes tienen que exponer los informes finales que han ido elaborando. ¿Cuándo se puede tardar, Pedro, en tener una sentencia? Pues los informes finales de las partes, la jornada de hoy de este jueves será muy larga y conoceremos previsiblemente la sentencia, Ángels, antes de que acabe el año. Pues Pedro, Javi, gracias. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego, hacemos una pausa y arrancamos con el análisis. El Abierto. Ser podcast. En el Abierto, Gonzalo Velasco, Eduardo Madina y Josep Ramoneda, con esa declaración del fiscal general del Estado, que da por decirlo de alguna manera el plato fuerte de todo el juicio que empezó la semana pasada, y con la declaración de los agentes de la UCO, que siguen apuntando al fiscal general del Estado como responsable de la filtración, a pesar de que no hay ninguna prueba, no la ha habido durante el juicio, tampoco la aportaron ayer los agentes de la UCO. Lo que sí ellos aportan es esa acumulación de indicios que a ellos les lleva a señalar, a apuntar al fiscal general del Estado como el responsable de la filtración. Ramoneda, ¿qué te parece? Bueno, a mí me parece que sería especialmente inquietante que un juicio como este pudiese terminar con una condena, porque, en fin, evidenciaría una politización nada deseable de la justicia y directamente entre los representantes y actores del Poder Judicial, ¿no? Cuesta mucho entender lo que está pasando. No hay una acusación formal directa. Se ha llegado a presentarle ya no como filtrador, sino como con un papel preeminente. ¿Qué quiere decir un papel preeminente? Así le señalaba la UCO en la fase de instrucción. Exactamente. ¿Qué quiere decir un papel preeminente, ¿no? Lo que se filtró, pues estaba en conocimiento en aquel momento de más de 600 personas. Por tanto, había muchas posibilidades de origen de la información, ¿no? A mí me parece que pretender condenar sin evidencias sería extremadamente grave y demostraría una peligrosa politización de la justicia. No hay, con lo que se ha dicho hasta ahora, nada que demuestre con rotundidad, más allá de indicios más o menos indirectos, que esto pudo ocurrir. A mí me parece que la función de la justicia pasa por restablecer una verdad objetiva, y en este momento de la objetividad estamos extraordinariamente alejados. Y esto hace sospechoso lo que todo desde el principio. Es decir, ¿por qué se actúa contra el fiscal general? Esta me parece que es la cuestión, con las pocas armas que se tiene para confirmar el presunto delito cometido. Ha sido importante la declaración de los compañeros periodistas, entre ellos Miguel Ángel Campos, periodista de tribunales de la cadena SER, porque la UCO sigue apuntando al fiscal general del Estado, pero todos los periodistas que conocieron el correo, todos
todos los que han pasado por el Tribunal Supremo, todos han asegurado que conocían el correo antes de que se produjera esa supuesta filtración por parte del fiscal general del Estado. Incluso ha habido algún periodista que ha testificado, como el que era antes subdirector del País, José Manuel Romero, que señaló, no dijo quién era su fuente, pero señaló a la Fiscalía de Madrid, es decir, señaló hacia otro lado. Edu. Sí, bueno, yo tengo la sensación cuando escucho el recorrido de toda esta causa que mucha gente alrededor ya se ha perdido, porque es un asunto que tiene, no sé, es como material para gente que lo ha seguido muy muy de cerca. Tengo la sensación de que la gente cuando escucha el recorrido que va teniendo, los testimonios de las partes, la sensación de que el juicio ya está sacado por parte de un sector de la sociedad que ya le considera inocente y otro sector que ya le considera culpable, antes de que el juicio se iniciara, en un contexto o en una escena un tanto anómala, ¿no? Es la primera vez que vemos a un Tribunal Supremo juzgando a un fiscal general del Estado por una cuestión de revelación de información de un ciudadano particular que está metido en una causa con asuntos fiscales, y con el Tribunal Supremo juzgando a un fiscal general del Estado en ejercicio, con la Fiscalía personada también dentro de la causa donde está su jefe sentado en el banquillo de los acusados. Nos lo cuentan hace unos años y no lo creemos, ¿no? Entonces, yo lo dije la semana pasada y lo repito hoy, creo que frente a quienes creen que el fiscal ya es culpable, creo que no hay otra más que defender la presunción de inocencia de la Fiscalía, esperar a que el tribunal delibere y mida y sopese bien cuál es la información que están dando y el punto de vista o el testimonio que están dando los periodistas y aquellos que han sido citados en calidad de testigos, las informaciones que aporta la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y tratar de descubrir o descifrar qué ha sucedido aquí, ¿no? Yo no me atrevo a fijar una sentencia. Sé que está de moda, que si no fijas sentencia parece que elige sitio y tal. Yo no elijo nada más que el sitio donde esté la verdad y que lo fije el tribunal, que es a quien le corresponde, esto está ahí. Si el fiscal general del Estado, el señor García Ortiz, es inocente, yo no tengo duda que el Tribunal Supremo dirá que es inocente, y si es culpable, no tengo duda de que dirá que es culpable. Tengo la sensación de que ya no queda mucho porque termina mañana y deliberará y se publicará una sentencia y veremos a ver qué ha sucedido. Desgraciadamente, ¿no? Me gustaría tener la fe que tienes y yo no tengo tanta, sobre todo cuando veo la precariedad sobre la que se ha construido todo, ¿no? Bueno, no sé, yo quiero quizás retomar por la famosa frase que es un poco una butad, ¿no? Esto de la verdad no se filtra, se defiende. Pero ha habido muchas verdades filtradas a lo largo de la democracia. Pero tiene en este mismo proceso. Sí, y tiene algo de sentido, porque es verdad que la verdad no siempre es algo que de repente se descubre y dices, ahí está la verdad, ¿no? Sino que es precisamente lo que resiste a los intentos de refutación, a los intentos de réplica y esto en el espacio público al escrutinio de los demás, ¿no? Y en este caso, quizás mi sensación de desazón es que, aunque creo que sí, la posición del fiscal general va a resistir a los intentos de acusación, es decir, su posición va a resistir, sin embargo, no se va a decantar una verdad que aporte serenidad al asunto. Y esto se debe a qué, a mi entender, bueno, pues a que el juez instructor interpretó demasiado precipitadamente sospechas por indicios. Y creo que esto es muy importante de matizar, ¿no? Una sospecha tiene un componente subjetivo, es una interpretación, una narrativa basada en un hecho, pero que no niega ese componente personal que se arroja sobre la situación, mientras que un indicio tiene que ser relativamente objetivo, relativamente contrastado, tiene que estar claro que lo es. En este caso ha sido Miguel Ángel Rodríguez el que ha inoculado la sensación de que sus sospechas, que él ha dado cuenta que lo eran en sede judicial, eran indicios objetivos. Y eso ha tergiversado todo el procedimiento. Todos estamos habituados a ver cientos de películas de tribunales, de criminales, en las que el detective o el juez interpreta una falta de coherencia en un relato, una coincidencia temporal o una correlación, como a veces como un indicio, otras veces como una sospecha que incluso lleva al protagonista a la neurosis o a la locura, ¿no? Bueno, un juez instructor tiene que evitar esto, tiene que controlar exactamente qué es indicio y qué es sospecha. Y me parece que aquí no se ha controlado del todo. ¿Por qué? Porque estamos en un estado de cosas, después del juicio, lo estamos viendo, en el que el fiscal
es capaz de argumentar por qué se ha dado esa correlación temporal entre la conversación, el conocimiento de los periodistas con la publicación del correo, el borrado del teléfono móvil, etcétera, etcétera. Entonces, no va a haber ninguna corroboración de que eso son pruebas de que efectivamente fuera él. Tampoco de lo contrario. ¿Con qué nos vamos a quedar, por lo tanto? Bueno, pues con una situación en la que la verdad no se defiende, sino que la verdad se construye. Es decir, si va a ser inocente, porque yo creo que va a ser inocente, pero va a serlo por imposibilidad de presentar pruebas que corroboren esos indicios, o por los excesos de la instrucción. Lo estamos viendo con el caso de los agentes de la UCO, que entraron y arrasaron con todo en su despacho de una manera desproporcionada. Pero no porque quede absolutamente claro que eso que él dice de sí mismo sea la verdad. ¿Qué va a pasar entonces? Que el debate público va a seguir dividido y unos van a decir, hombre, es que está claro, ¿no? Que si borró el correo es demasiado sospechoso, la palabra sospechoso está aquí, y otros van a decir, no, es que procedimentalmente no hay ningún tipo de posibilidad de corroborarlo. Entonces, la situación va a quedar en un antagonismo absoluto, aunque, como que yo creo, vaya a ser exculpado. ¿Qué vas a decir, Ramón? Es que sin pruebas no se puede condenar, es una evidencia. Por tanto, entraríamos en un mal camino si la sensación es que se ha condenado sin pruebas, ¿no? Y si no hay pruebas, pues es natural que no se condene y entonces cada cual podrá quedarse con la opinión con la que quiera, pero lo que no se puede hacer es condenar a una persona sin pruebas, me parece elemental. Y el empeño en hacerlo, en este caso, sería, a mi entender, una demostración de una politización manifiesta de la justicia, que es el tema que me preocupa a mí en esta historia. Sí, es verdad que cada uno puede quedarse con la opinión que quiera, pero es que es el fiscal general del Estado. Quiero decir que en ese sentido el juez instructor debía haber tenido algo de prudencia a la hora de llevar la instrucción de la manera en que lo hizo, a mi entender, porque en otros casos podemos tener opiniones y sabemos que lo peligroso es que son las opiniones sobre los juicios cuando se mediatizan, pero en este caso es especialmente relevante para la convivencia y para la deliberación pública, ¿no? Entonces, bueno. Y has dicho una cosa tú antes, Gonzalo, señalabas al jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid cuando él hablaba de, no, tenía sospechas. No, él directamente, en su declaración, dijo que había mentido. Sí. Es decir, él dijo, como además yo no soy notario, que soy político, periodista, que me dedico a la política, puedo mentir. Y después es verdad que no hay pruebas, pero... Claro, es complicado porque los principales testigos en este caso son periodistas que se deben al secreto profesional, a su deontología, y no van a revelar quiénes son las fuentes. Pero con eso tiene que trabajar también la justicia, es decir, claro, tiene que entenderlo. O sea, si la justicia no se cree que ya lo hizo en fase de instrucción, el juez instructor no creerse la versión de los periodistas, si no se cree ahora tampoco la versión de los periodistas, pues aquí tenemos un problema. Claro, es que lo que no puede hacer el juez instructor es hacer lo que hace Miguel Ángel Rodríguez, que dice, no, yo es que por sistema a los periodistas de medios izquierdistas no me los creo o no los considero. Al contrario, yo creo que las declaraciones de Rubio de Campos han demostrado la deontología y el rigor precisamente que tiene un periodista, creo que más que un notario en algunas ocasiones. No sé por qué esta dicotomía de profesiones y por qué este prestigio de los notarios frente a los periodistas, la verdad. Y eso es lo que no puede ocurrir, ¿no? Yo creo que en ese sentido ha habido una falla en la instrucción desde el principio que ha tergiversado todo el procedimiento después, ¿no? Y hay una cosa, yendo un poco más allá, Edu, que al final, porque decía ahora Gonzalo, termine como termine, el debate va a continuar, es decir, se ha declarado culpable o inocente, para unos se habrá equivocado la justicia o se habrá equivocado para otros, pero en cualquier caso ha tensionado este juicio a la institución no solo a la institución de la Fiscalía General del Estado, ha tensionado a la justicia una barbaridad. Yo creo que es un tablero más de una transferencia de polarización desde lo político, desde el plano de la deliberación política al plano de los poderes del Estado, que se ha filtrado de manera nítida a lo largo de esta legislatura, y es un tablero más de una partida que, en mi opinión, no es nada saludable desde el punto de vista de la sostenibilidad de un buen funcionamiento del sistema democrático. La polarización entre poderes orada por abajo la estabilidad del sistema, y creo que aquí se está jugando un partido más en ese juego, en ese deporte que se ha instalado mucho en esta legislatura, que no sé con qué tiene que ver. Tiendo a pensar que hay
hay un eco del procés y del juicio del Tribunal Supremo a los encausados en el procés, que tiene que ver con la ley de amnistía, que tiene que ver con el choque entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, y que aquí se libra una partida más de esa batalla. Y me parece que es un campo del que va a salir mal, pase lo que pase, diría que casi todos los protagonistas de la escena, porque si el Tribunal Supremo le declara inocente, no van a faltar las voces, diría políticas, mediáticas y identificadas dentro de la conversación pública como voces relevantes, que van a declarar la politización de la justicia y que el Tribunal Supremo está jugando una partida política. Y la prueba fehaciente es la declaración de inocencia del fiscal general del Estado, porque solo hay indicios no suficientes para condenar o porque no hay pruebas suficientes para condenar. Y dos, si se le declara culpable, pues muchos van a seguir diciendo que aquí el Tribunal Supremo está jugando a la justicia, que las pruebas son insuficientes porque los periodistas dijeron que no, y por tanto no veo quién va a salir aquí bien. Y tampoco sé si ha hecho bien el fiscal general del Estado en llegar en funciones a una posición de imputado en un banquillo de los acusados. Creo que por el bien de la institución debería, ya lo he dicho muchas veces y tiendo a repetirme en este asunto, pero debería haber dimitido, no tanto porque la dimisión signifique un reconocimiento de culpabilidad, todo lo contrario, por proteger la institución de un proceso que no se sentaría con él en el banquillo de los acusados ante el Tribunal Supremo, ¿no? Y por el buen funcionamiento de la propia institución. La Fiscalía está presente, personada en esa sala, y está su jefe en el banquillo de los acusados. ¿Hay una anomalía o no la hay? Entonces creo que aquí, salga como salga, me temo que las conclusiones van a ser malas en todos los sentidos. Sí, como que es expresión de una situación de polarización política que ha llegado a todas las instancias del poder, incluso a la justicia. Evidentemente, salga lo que salga, será un bollo. Por un lado o por otro, Gonzalo. Sí, aún así insisto en que, claro, el hecho de que se haya llegado al punto en que si el juez, que yo creo que va a ser exculpado, el fiscal, lo va a hacer por insuficiencia de pruebas, le pone en una situación de debilidad. Es decir, la narrativa victoriosa va a ser la de la sospecha, creo yo, ¿no? Y añado otra cuestión a lo que decía Edu y al daño de la institución. Ha habido otros errores colaterales. Creo que el presidente del gobierno no debería haber hecho las declaraciones que hizo, porque en caso de que el veredicto sea exculpación, se va a arrojar la sospecha sobre la influencia en el Tribunal Supremo del Poder Ejecutivo. Y segunda cuestión, también sale dañada de aquí la credibilidad de la UCO, porque, en fin, ha habido algunas declaraciones que arrojan una sensación de falta de rigor, de precisión a la hora de hacer sus pesquisas, y hasta ahora lo que venía diciendo la UCO se tomaba casi como prueba sagrada, ¿no? Había una credibilidad y una confianza absoluta en esta institución. Hacemos una pausa y seguimos. Lo contábamos ahora con José Luis Sastre, acaba de empezar ya una nueva sesión plenaria en el Congreso de los Diputados. Una sesión relevante otra vez, en este caso lo es porque hay algunas leyes que en principio van a salir aprobadas, pero no se trata solo de eso, sino de la nueva situación política que se ha declarado desde que Junts anunció que rompía definitivamente con el gobierno. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Decía que hay algunas leyes que van a salir aprobadas si no hay imprevistos, porque son unas normas que ya pactó el gobierno con Junts, normas que propone el Ejecutivo y que Junts ya había dicho que sí las iba a apoyar, aunque hay algunas que generan todavía dudas. Vamos a ver qué pasa en la sesión de hoy. Sí, es una sesión importante porque por primera vez desde que Junts y Puigdemont anunciaran esa ruptura, el gobierno vuelve a encontrarse un jueves con la necesidad de armar una mayoría para sacar adelante leyes, en concreto dos, la ley de atención a la clientela y la ley de movilidad sostenible. Ambas tienen garantizados los votos necesarios. Esta última, Ángels, es políticamente relevante porque de su aprobación, que está garantizada, depende el desbloqueo de 10.000 millones de euros de fondos europeos. Está por ver si esa norma sale tal y como la redactó el gobierno y como la pactó con sus socios, o si se aprueba, digamos, viciada porque el PP ha conseguido incorporar en el trámite en el Senado algunas enmiendas, entre ellas una que hace referencia al calendario de la vida útil de las nucleares, y está por ver si el Congreso tumba esas enmiendas o no, y para ello se necesita saber qué va a hacer Junts. O sea, no sabemos si Junts va a apoyar o no esa enmienda del Partido Popular. Eso es.
Eso es. Veremos qué es lo que da de sí, sobre todo porque ayer se volvió a escenificar en el Congreso, ayer hubo pleno con comparecencia de Pedro Sánchez y sesión de control, se volvió a escenificar la ruptura de Junts con el Gobierno, con una postura además muy dura por parte de Junts. Era un pleno en el que se trataba no solo de las decisiones de las últimas reuniones internacionales, como el Consejo de Europa, por ejemplo, sino que se trataba de la corrupción que afecta al Partido Socialista. Y ayer intentó Guille, el Gobierno, salir indemne utilizando eso de que la mejor defensa es un ataque, atacando al Partido Popular y a su gestión en las comunidades autónomas. Sí, digamos que Sánchez intentó convertir esa comparecencia que la oposición había pedido para hablar sobre corrupción y sobre la viabilidad de la legislatura en una especie de sesión de control, pero a los gobiernos autonómicos. Acudió al Pleno del Congreso cargado de datos para contraponer el modelo de gestión del Gobierno central con el de las comunidades del PP, a las que hizo nada más empezar esta pregunta. Si el Gobierno central está invirtiendo más en servicios públicos, ¿por qué en muchos lugares de nuestro país las listas de espera y la calidad del servicio de estos servicios públicos están empeorando? La respuesta es que no es un problema económico, es un problema ideológico y un modelo de sociedad. A partir de ahí, el presidente fue señalando una a una las comunidades que preside el PP, por ejemplo, el modelo de sanidad de Díaz Ayuso en Madrid. Ustedes han convertido Madrid en un casino en el que Quirón siempre gana y los ciudadanos, al menos la mayoría, siempre pierden. O también la gestión de los cribados en Andalucía del gobierno de Moreno Bonilla. Bastaba antes una llamada breve, rutinaria, para ahorrar un sufrimiento inmenso a mucha gente. Pero esa llamada nunca llegó. Lo que sí está llegando son excusas, son ceses cosméticos. Sánchez quiso dejar claro, en definitiva, Ángels, que está decidido a dar la batalla en el rally electoral autonómico que se abre en 3 semanas en Extremadura. En el PSOE reconocen que del resultado de esos comicios depende todo lo demás, el rumbo y quizás la duración del mandato, así que Sánchez quiso dejar claro que está preparado para ir a las campañas de esos comicios. Decíamos, Guille, antes que va a ser interesante lo que pase hoy, porque ayer vimos todavía subir más, si esto era posible, los decibelios en la intervención de la portavoz de Junts per Catalunya. Llegó a llamar hipócrita y cínico al presidente del Gobierno, pero hubo otra cosa también destacada en el pleno de ayer, ¿no? Que los socios empiezan a preguntarse, los que sí siguen apuntalando al presidente del Gobierno, empiezan a preguntarse y a preguntarle al presidente del Gobierno hacia dónde va la legislatura. Sí, pidieron a Sánchez que aclare ese horizonte, que les dé un propósito para seguir apoyándole tras la pérdida de la mayoría con la que volvió a amenazar Junts, que una vez más elevó el tono contra el presidente del Gobierno. Es un cínic y un hipócrita. En fin, seamos honestos. Mi grupo parlamentario necesita sus votos. Es así. Pero también su grupo parlamentario necesita nuestros votos, señoría. Ese fue el rifirrafe entre Sánchez y Nogueras, la portavoz de Junts, que pidió a Sánchez que subiese el pinganillo y le repitió la frase de que la relación entre Junts y el PSOE está acabada. Frente a las amenazas de Junts, también escuchamos el respaldo, por ejemplo, de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián. Yo solamente tengo una pregunta para el señor Feijóo y el señor Abascal, si se lo pueden transmitir. Por favor, es la moción de censura, ¿para cuándo? ¿Para cuándo? Si aquí ya hay una mayoría de derechas, si todo está tan mal y si lo tienen tan a huevo, la moción de censura, repito, ¿para cuándo? Fueron varios los socios que coincidieron en señalar que la legislatura está en un punto crítico. Lo hizo, por ejemplo, la portavoz de Bildu, Merche Izpurua. Y sí, la legislatura se encuentra en un punto crítico que puede frenar los avances que pudieran producirse y generar frustración con ello. También somos conscientes de esto. Por eso, su responsabilidad, señor Sánchez, es dotar de un propósito a esta legislatura. Que de esta manera pincharon de alguna forma el optimismo del presidente del Gobierno. Pidieron un horizonte, pero no encontraron certezas. De hecho, la Moncloa Ángels va a dar la semana que viene un paso llevando al Consejo de Ministros el techo de gasto y la senda de déficit, pero lo cierto es que el Ejecutivo empieza a reconocer que no puede dar garantías de que los presupuestos vayan a aprobarse antes de que acabe el año, que fue a lo que se comprometió el presidente del Gobierno en el mes de julio. Guille, si hay alguna novedad sobre las votaciones de hoy, nos pides paso.
Perfecto, hasta ahora. Se preguntan, Edu, los socios de legislatura, los socios de gobierno, ¿hacia dónde va la legislatura? Pero es que, claro, ahora ya está claro que esa mayoría de la que hablábamos, esa mayoría de legislatura, no existe. Junts ya ha roto. Y decía ahora Guille, van a llevar al Consejo de Ministros el techo de gasto, pero los votos ahora sí que ya no dan. Y además no hay espacio para la negociación para sacar adelante los presupuestos. Sí, bueno, yo creo que va hacia el lugar del que viene, que es el de la inexistencia de condiciones claras de gobernabilidad, por la paradoja que se produjo en el comienzo de la legislatura, y es que el que podía haber formado una mayoría, Gaby Rufián, el portavoz de Esquerra Republicana, lo dice mucho, no hay una mayoría de derechas en el Parlamento, y tiene razón en el sentido de que hay 177 votos de coincidencia ideológica de derecha o hacia la extrema derecha, Partido Popular, Vox y Junts, con un vector que lo parte, que es un vector de naturaleza territorial y que lo impide, frente a 173 escaños que podríamos meter dentro del concepto de progresista, centroizquierda, etcétera, ¿no? Y quien ganó las elecciones podía haber formado una mayoría de gobierno, pero no tuvo mayoría de investidura, y quien las perdió tuvo mayoría de investidura, pero no tuvo una mayoría de gobierno. Entonces, ¿hacia dónde va la legislatura? Va hacia el punto del que partió, que es un punto, que es una decisión política que se tomó y que perfiló la inexistencia de condiciones de gobernabilidad. En mi opinión, la legislatura, desde la certificación de Junts de que no va a votar nada del gobierno, la única pena de que Junts haya roto con el gobierno es que el gobierno, personalmente digo, que el gobierno no hubiera roto antes con Junts, que esa ruptura la haya producido Junts y no el gobierno, para mí es una pena, una oportunidad perdida, porque no creo que Junts forme parte de ningún tipo de mayoría progresista. Es un partido escorado a la derecha, con algunos discursos últimamente que vigila hacia su derecha Alianza Catalana y a Silvio Riols, más escorado hacia la extrema derecha, no diré racista, pero no está lejos de ese discurso, y no creo que tenga encaje, cohesión ni sintonía de ningún tipo con ninguna posibilidad de concepto progresista de mayorías, etcétera. Pero bueno, desde que se ha certificado por parte de Junts que está ya en contra del gobierno, pues hay una mayoría de votos que son contrarios al gobierno. Y el gobierno necesita los votos de 176 escaños para poder sacar adelante presupuestos y leyes, ¿no? Así que creo que se ha certificado la disociación, por primera vez en democracia, en mi opinión, del Ejecutivo con respecto al Legislativo. Este es un régimen muy parlamentario, necesitas el Parlamento para todo. Mucho pleno, mucha legislación, mucha exigencia parlamentaria. Hay un pleno cada 3 semanas de cada 4, 3 días de cada 5. Hay mucho Parlamento en la escena política nacional, y si lo pierdes, te disocias de él. Pues la pregunta es lógica, ¿no? ¿Hacia dónde va la legislatura? En mi opinión, va hacia el punto del que partió, un punto de incorporar a Junts a una mayoría de manera forzada cuando no forma parte de ella. Lo que pasa es que tampoco forma parte de la otra, es decir, que estamos por en un punto... eje territorial. Ahora claro. Cuando escuchábamos a Rufián decir la moción de censura, y no solo yo creo que por la propia valentía de Feijóo, que presentando la moción de censura, aunque la pierdas, sales reforzado seguro. Bueno, hay de todo en democracia. Ha habido veces que... Estamos hablando de Feijóo también. Estamos hablando de Feijóo. Vale, perdona. El Abierto. Ser podcast. En el Abierto, Gonzalo Velasco, Eduardo Madina y Josep Ramoneda estábamos preguntándonos hacia dónde va la legislatura, que es una pregunta que le formularon ayer también los socios de gobierno a Pedro Sánchez en el Pleno, después de esa ruptura con Junts per Catalunya. Decía ahora Edu, la legislatura va al mismo punto del que salió. Gonzalo. Sí. Bueno, Edu hablaba de una mayoría conservadora, una mayoría de derechas en el Parlamento. Yo creo que es verdad que gracias a ese eje territorial, también un poco a la naturaleza del PNV, que puede ser uno de los pocos partidos que resisten esa zona de democracia cristiana, vamos a llamarla así, que ahora está desapareciendo, podríamos interpretar que el equilibrio parlamentario, si los partidos implicados fuesen responsables, se podría interpretar como de un reformismo moderado, ¿no? De hecho, ha sido un cierto éxito del gobierno que haber traído ese difícil equilibrio hacia el apoyo a algunas medidas progresistas hasta el momento, ¿no? Ese equilibrio ha sido torpeado porque hay a veces bloqueos recíprocos, ¿no? Por ejemplo, Podemos, Junts se bloquean recíprocamente en sus propuestas, y esto es algo que es sintomático de cómo piensa el país y en cierta manera razonable. Claro, lo que hemos pasado es a un bloqueo que ya no es recíproco y por tanto basa en ideas, sino un bloqueo absoluto.
Podemos en algún momento también ha dado cuenta de esta actitud, en buena medida para marcar territorio dentro del espectro de la izquierda, y eso generaba ya desesperanza en la legislatura. El de Junts, sinceramente, yo la semana pasada lo caracterizaba como esa pulsión sin objeto, o sea, esa sensación de que su único objetivo es seguir estando insatisfechos, que encuentran un cierto goce en esa insatisfacción, y esa es su característica, ¿no? Dicho esto, claro, yo creo que quien ha dado con la clave, como además la verdad es que suele ser habitual, es Merche Izpurúa. O sea, por favor, démosle un propósito a esto. Claro. Hagamos un plan, explicitemos la situación, fijemos objetivos. ¿Qué tipo de medidas podemos tratar de sacar adelante incluso con esta gente, o a pesar de esta gente, o afeando a esta gente que dice que tiene un bloqueo absoluto? Pero ¿qué vamos a hacer? Lo que sí que me parece que es desesperante, a mí me desespera, es entender, por la última intervención, la de ayer del presidente del gobierno, en que se va a ocupar de hacer política autonómica desde la carrera de San Jerónimo. A mí eso me parece desesperante. O sea, no se puede utilizar un parlamento para ayer ir empezó la campaña de electoral de todas las autonómicas, claro, en el Parlamento. Entonces yo creo que eso genera una desazón por la propia finalidad de la institución y por la propia agenda, ¿no? Ramoneda. Yo quería verlo un poco desde Cataluña, que es un poco diferente, hay algunos matices, digamos, ¿no? El primero de ellos es que el paso de Junts no es un paso evidente para una parte de sus bases, y es más bien un paso desconcertante. Hay muchos alcaldes que empiezan a manifestar esa angustia. Sobre todo cuando se ve la agresividad con la que ha entrado Míriam Nogueras, ya utilizando, empapada ya por el lenguaje de Feijóo, ¿no? Sí. Fracasados, intereses subterráneos, cínicos, todas las cosas que reitera, hipócritas, todas las cosas que repite Feijóo, las ha hecho suyas, ¿no? Aquí hay una primera cosa, que en realidad hay muchas dudas, y hay una resistencia a creer de que esta posición de Junts se mantenga más de la cuenta, por varias razones. Primera, porque no sería fácil entender aquí que Junts entrara en una coalición con PP y con Vox. Hay una coincidencia temporal que hace realmente más alarmante la situación, que es precisamente coincide con el momento en que el PP, a través de Valencia, ya da el paso definitivo de entregarse a Abascal, y por tanto de entrar en una nueva dinámica de las derechas españolas. Se incorporará claramente Junts a este juego. Costaría aquí en Barcelona, en Cataluña, asumirlo. Es solo ruido, también es difícil de creerlo, pero es verdad que en este momento, más que nada, hay sorpresa, y que en esta sorpresa ha provocado ya algunas reacciones interesantes. Junts, evidentemente, que tiene su función, tendría que ser volver a ser la derecha catalana que fue con Jordi Pujol, sin complejos y haciendo política, pues ya ha recibido algunas advertencias, incluso Puigdemont, de la patronal, de Foment del Treball concretamente, Sánchez Llibre, ya les ha insinuado que bueno, pero que hay cosas que va a plantear el gobierno y, sí, que tendrían que votar, y que sería bueno que las votaran. La situación no es tan simple, ni Junts se puede permitir, a mi entender, hacer abiertamente y descaradamente el paso que está haciendo las derechas europeas hacia la radicalización. Pero yo, Josep, lo que no entiendo, llegado al nivel al que ha llegado esa confrontación de Junts con la Generalitat, y tú has hecho mención, o sea, el lenguaje de Míriam Nogueras es que cada vez más hostil, por decirlo de una manera suave. Yo creo que no hay punto de retorno. ¿Cómo puede ser el punto de retorno por parte de Junts? A pesar de ese malestar que hay en alcaldes o en los empresarios, pero ¿cómo es el punto de retorno? Veremos qué ocurre en algunos de las próximas votaciones, ¿no? Veremos si de vez en cuando hay alguna votación o no. De momento el ruido está hecho. Ahora, conociendo a esta familia, el ruido no forzosamente se tiene que tomar por definitivo, y realmente a mí me cuesta mucho entender que Junts piense que alinearse descaradamente con PP y Vox pudiera reportarle buenos resultados en Cataluña. Pero eso es lo que hemos dicho, y tú decías al principio, Edu, lo que pasa por tener a Junts como aliado. Estas son las consecuencias
consecuencias de tener... eso sí. Claro, o sea, tú tienes a uno que es imprevisible, pero resulta que, según dice Ramoneda, puede ser imprevisible también de vuelta, no lo sé. Puede ser, bueno, y que por el camino, quiero decir, las anomalías son todas en Junts. Y para mí la anomalía no ha sido que Junts haya roto con el gobierno. A mí me hubiera gustado que el gobierno rompiera con Junts, que no formara una mayoría con este partido, porque la ideología que tiene está a una enorme distancia de los marcos que pueden compartir el resto de actores que forman esa mayoría, pasando por Podemos, por Sumar, por el PSOE, por un partido que ha definido muy bien como democristiano el Partido Nacionalista Vasco, antes Gonzalo, que pueden tener una cierta sintonía en al menos un bloque de gobernabilidad que tiene que ver con asuntos sociales, con asuntos de cohesión social, con una cierta concepción similar de los servicios públicos, con una concepción similar de los derechos civiles y las libertades públicas. El Partido Nacionalista Vasco no hace falta defenderle porque ya tiene dirigentes que le defienden muy bien, pero lleva votando todas y cada una de las leyes que desde el ciclo de Zapatero, y diría que incluso desde el de Felipe González, han ido avanzando en el ámbito de los derechos civiles y de las libertades. Ha votado las leyes del divorcio, ha votado las leyes de interrupción voluntaria del embarazo, votó a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo. Lleva en ese eje mucho tiempo antes de esta legislatura. Entonces, es un actor confiable desde el punto de vista de una ideología que concibe así las libertades, los derechos públicos, yo creo que indiscutiblemente. Por eso tiene la sintonía que tiene con el Partido Socialista de Euskadi, y por eso hay un lehendakari que se llama Imanol Pradeles y un vicelendakari que se llama Miquel Torres, y que están vinculados juntos en un gobierno de dos partidos en coalición. No hay un problema ahí. El problema está en quien tiene la ideología que tiene este partido, a su máximo representante en situación judicial de huido técnicamente de la justicia, residente en Bruselas, esquivando no sé cuántas euroórdenes, con Santos Cerdán reunido con él todo era raro, es que no hay por dónde cogerlo. Si este es el modelo daba error. Y cuando ha terminado de certificarse que daba error, cuando sale esta señora, que tiene poco de educada, la señora Miriam Nogueras, a grito pelado, insultando al presidente de gobierno y certificando la ruptura completa con el bloque de la mayoría. Entonces, ¿qué le pasa a la legislatura? Bueno, recuerdo un día aquí enfrente, donde estoy sentado ahora, a un analista de esta mesa que se llama Nacho Corredor, que preguntó en alto dónde está el propósito de esta legislatura. Y es la que se hace ahora. Ayer el Parlamento se lo hizo todo el mundo y nos lo hacemos otra vez de nuevo. Yo no lo veo, no sé cuál es el propósito. Tiene que haber alguno. Ya hay uno, que Vox no gobierne. Me apunto a esa batalla. Vamos, a esa y a todas las que haga falta para que Vox no gobierne nunca este país, porque ideológicamente lo considero incompatible con este país. Pero ¿qué más propósito tiene? Este que yo comparto en la situación actual es casi imposible, porque el PP ya ha dado el paso. El PP ya se ha entregado a Vox. Sí, no, eso ya lo sabemos. Sí, eso, Por tanto, este paso está dado, ¿no? Ahora ya aquí está el problema. ¿Va a sumarse esto Junts? Esta es la pregunta, ¿no? No, yo creo que lo que representa clarísimo, y lo has descrito bien, el papel que tendría que jugar Junts y el por qué en este momento la opción que han tomado no es muy bien vista en buena parte de la derecha catalana, es la diferencia con el presidente Pujol. Es que son tantas diferencias, Josep, con el presidente Pujol. Y mientras hacía esto, perdona que se me olvidó antes, y Gonzalo, que sé que quieres, es que van viendo cómo en las encuestas hay un fenómeno que aparece en Cataluña que se llama Silvio Riols y Alianza Catalana, que tenía 2 escaños en el Parlamento de Cataluña, y ahora en las encuestas no hay ninguna que le dé por debajo de 12 o de 14. Así que hay un sector de su electorado que sobre todo nace, no solo, pero sí en parte importante de Junts, que se están yendo a un territorio inexplorado que nunca habíamos visto en Cataluña, que pensábamos que solo era un fenómeno posible en la España profunda de Vox, y resulta que hay una Cataluña profunda de Vox que tiene electorado en Junts que se está escorando hacia el discurso de Silvio Riols. Pero esto ocurre en la España de Vox, en la Cataluña de Vox y en todos los y en la Francia Le Pen, Gonzalo, etcétera. Gonzalo. Este es el problema. Este es el problema. No sé muy me parece que el objetivo tendría que ser concentrar esfuerzos contra este problema. Y lo que estamos viendo es que la derecha ya se ha entregado. Claro, lo que no sé, me lo pregunto abiertamente, porque no lo tengo claro, es si una agenda bien diseñada al medio plazo para lo que quede de legislatura podría servir para ejercer una presión en Junts. ¿Por qué? Pues porque a veces me parece que, el gobierno se sitúa en una situación de debilidad demasiado rápidamente. Al final, desde luego, está condicionado el equilibrio parlamentario por esta fuerza realmente anormal desde el punto de vista de la lógica política y del cálculo de intereses. Pero al fin y al cabo la mayoría la tienen los partidos que están en el gobierno, ¿no? Y en ese sentido yo no sé si creando una agenda bien definida, quizás incluso redefiniendo el Consejo de Ministros, ¿no? Con una crisis de gobierno, para tratar de apuntalar ciertas medidas que sean
relativamente inequívocas que tengan que ver con la aplicación de fondos europeos, con renovación de infraestructuras, con la transición verde desde el punto de vista económico que está siendo favorecida por los sectores empresariales. Es decir, matizando ciertas quizás voluntad política de un gobierno de izquierdas para acercarse a las medidas de consenso, no sé si esto no es una manera de hacer presión sobre una fuerza como esta, que aparte crea una agenda, si en caso no sale, de asuntos pendientes que pueden suponer un programa político para unas futuras elecciones generales. Yo lo haría así, pero me parece que hay una especie de, esto lo dice mucho el presidente del gobierno, ¿no? Partido a partido. Pues a mí esto del cholismo aplicado a la política no me gusta. A mí me gustan los planes, ¿no? Puede ser paradójico, pero el problema que ha llevado a Junts a este gesto es Puigdemont. Puigdemont es el gran problema de Junts, y Junts no es capaz de quitárselo de encima, porque el núcleo actual dirigente de Junts es un núcleo muy reducido, muy concreto, que depende de mantener la figura de Puigdemont. Ellos están allí por Puigdemont. Y para que los demás no se atrevan a saltarlo. Mira, pero esto se está desgastando de una manera considerable. Y me parece que es la relación que explica esto. Y Junts tiene que volver a ser de alguna modernizada, digamos, lo que era la convergencia de Pujol. Y para esto es imprescindible que Puigdemont, que está además mucho más quemado de lo que la gente se piensa, sobre todo después de su venida y fuga, que delante de la ciudadanía le hundió significativamente, pues necesita que Puigdemont desaparezca y se vuelva a empezar con toda naturalidad. Déjame, Josep, que avance, porque al final llegaré a un punto que tú decías, cuando decías que PP ya está claro que va en alianza con Vox, no se esconde, no tiene ningún problema en pactar, y lo vamos a ver en Valencia. Pero primero, por recuperar un poco lo que pasó ayer en ese pleno, lo que dijo el Partido Popular, que recordemos fue quien incorporó al orden del día el tema de la corrupción. Julia Molina, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola Ángels, buenos días. Entró el tema de la corrupción porque lo pidió el Partido Popular, y aprovechó entonces Alberto Núñez Feijóo para llegar a llamar a Pedro Sánchez presidente de la cloaca por el caso de Leire Díez, y le acusó de poder escribir un manual de corrupción. Sí, quería Feijóo intentar de nuevo acorralar a Sánchez con los casos que se están investigando en la justicia sobre el PSOE y sobre su familia, y señalarlo a él como el responsable de todos ellos. Un gobierno que defiende a un partido al que investiga la Audiencia Nacional por financiación irregular y blanqueo, a un fiscal general en el banquillo del Tribunal Supremo, Leire Díez. Señor Sánchez, ¿es usted también el presidente de la cloaca? Después de convocarlo en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado y que Sánchez saliese vivo, Feijóo quería volver a poner el foco en la corrupción. Para eso había pedido la comparecencia del presidente, para hablar esta vez de Begoña Gómez y de Leire Díez. Mire, señor Sánchez, ese manual contra la corrupción lo puede escribir usted. Es el que más sabe de corrupción en España. Pero a Feijóo la estrategia no le terminó de funcionar porque Sánchez despachó rápido el asunto. Aseguró que ya había puesto en marcha la mayoría de medidas contra la corrupción que anunció en julio, y pasó directo al ataque contra el PP. La Gürtel, la Kitchen y Montoro no está en el PSOE, está en el Partido Popular, señoría. Lo que sí es corrupción moral es la que ustedes aplican allí donde pueden, con el objetivo de desmantelar los servicios públicos. Una vez más, Feijóo no consiguió que Sánchez entrase en profundidad en los temas que quería, y aunque el presidente recibió un pequeño tirón de orejas del PNV, que le pidió dar más explicaciones, los nacionalistas vascos señalaron al PP por su política de confrontación. También Esquerra afeó a los de Feijóo que sean ellos quienes pidan cuentas por la corrupción. Estamos viendo al líder, al presidente, que no está, del partido más corrupto de la historia de este país, diciéndonos que nos va a salvar de la corrupción de este país. Ironizaba Rufián con ese afán de los populares de hablar de corrupción ahora que ya no gobiernan, y criticó las actuaciones judiciales que se están llevando a cabo contra la mujer de Sánchez. Julia, gracias. A vosotros. Hablaba el Partido Popular contra el presidente del gobierno, contra el gobierno de Pedro Sánchez, pero aprovechó también el pleno del Partido Popular para hablar con Vox, porque ya saben que con ellos sigue negociando el apoyo en la Comunitat Valenciana, ahora que ya tienen el nombre del candidato. David Junquera, buenos días. Hola a todos, muy buenas. Y de ese pleno los populares salieron con la interpretación de que cuando Abascal amenaza en público con ir a elecciones en la Comunitat Valenciana, en realidad no quiere ir a elecciones, que el hecho de que ayer lanzara una propuesta para Valencia quiere decir que prefiere pactar, que encontrar puntos de acuerdo, volver a poner un presidente del Partido Popular, pero eso sí,
con la agenda de Vox. Y pendientes de lo que va a ir metidito en esa agenda estaban los diputados desde la bancada popular con la máquina de rayos X radiografiando las palabras de Abascal, todo lo que pudiera decir de Valencia, cómo lo dijera y también lo que no dijera. Y el diagnóstico de los radiólogos pues fue unánime. ¿Has visto lo que le ha dicho a Sánchez? No parece que ande muy por la labor de provocar elecciones en Valencia. Lo que dijo es lo siguiente, con una pausa dramática que tenía un punto de troleo destinado a acelerar los corazones entre el Grupo Popular. Pero voy a decirle algo más. Yo me comprometo solemnemente en esta tribuna a exigir inmediatas elecciones regionales en la Comunidad Valenciana. Me comprometo solemnemente en esta tribuna ante sus señorías y ante los españoles. Un segundo después de que usted disuelva las Cortes y devuelva la voz a los españoles. Satisfechos con este extracto en Génova, donde hablaban de discurso por una vez acertado de Abascal y minimizaron las nuevas exigencias de Vox, que se descolgó pidiendo infraestructuras hídricas. Nos da igual que nos llamen negacionistas por exigir presas y diques para que no mueran españoles. Señor Feijóo, ¿cree que eso lo podemos pactar? ¿Por lo menos eso? ¿Cree que podrá su candidato comprometerse a las obras que necesita Valencia, a exigirlas sin miedo a que le llamen negacionista y sin miedo a una nueva campaña de linchamiento desde el Palacio de la Moncloa y desde algunos medios afines a Génova 13? Bueno, si todo lo que va a pedir son unos diques, pues no vamos a poner peros a unas obras que encima tienen que hacerse y pueden salvar vidas. Dicen fuentes de la dirección que también reconocen que eso sí, habrá que mirar con detenimiento todo lo que puedan pedir cuando se decidan a verbalizarlo y concretarlo. Ya veremos si todo se puede hacer, si tenemos competencias y si hay que vetar algo, es lo que nos dicen. En el PP están optimistas y confían en un acuerdo tempranero porque defienden la fórmula para gobernar sigue siendo la misma en Valencia. Piensan que Vox es consciente del alto precio que les supondría provocar una convocatoria electoral para encima solo ganar un puñado de diputados y tener que pactar de nuevo con el Partido Popular o provocar un vuelco que hiciera que el pacto del Botanic pues volviera a gobernar. Las conversaciones quedan ya en mano de Pérez Llorca, pero hay dirigentes que las ven a falta de ponerles el papel de regalo y el lazo final. Junquera, gracias. Gracias. Decía Gonzalo, decía Ramoneda, no hay ninguna duda que el Partido Popular va con Vox y como decía ahora Junquera, si solo le piden presas y diques, lo que pasa es que va a comprar presas y diques y todo lo que quepa en las presas y en los diques. El problema del Partido Popular es la impotencia de Feijóo. Sí. Una vez más siempre repite las mismas palabras. Sale del territorio de la agresión concreta. Ni una sola idea, ni un una solo propuesta, proyecto, nada. Gonzalo. A ver, pues mira, decíamos antes que correlación no es causalidad, pero bueno, si se lo permite un juez instructor, me lo voy a permitir yo. En Bruselas se ha votado en contra del Pacto Verde justo en medio de estas negociaciones. Yo no digo que esa decisión esté totalmente condicionada por lo que pasa en Valencia, pero a ver, hay un tono de fondo. Hay coincidencia temporal. Hay un tono, exacto. Y hay un tono de fondo en el aire de estas políticas que lleva a que haya una cierta aquiescencia, ¿no? De nuevo, es que el programa de Feijóo, que se fijan en sus congresos nacionales, que se supone que es un partido importante que lleva todo un proceso, se desvanece como un azucarillo cada vez que Vox tose desde las autonomías. Edu, no habrá duda de que... No, y además la coincidencia en Bruselas es también la de un valenciano ilustre que se llama Esteban González Pons y que dirige la orientación de voto del PP en el Parlamento Europeo. Así que es verdad, no hay problema seguramente por parte del Partido Popular en asumir todo lo que le diga a Vox y en cerrar ese pacto. Quiero dedicar los últimos minutos de este abierto a un aniversario, a un recuerdo que seguramente cuando ahora se lo planteemos van a decir, ostras, han pasado 10 años, porque son 10 años de los atentados que acabaron con la vida de 130 personas en París, incluida la sala de conciertos Bataclan, que acabó convertida, recuerden, en el epicentro del horror yihadista. Francia conmemora hoy solemnemente este aniversario con actos que va a presidir Emmanuel Macron en 6 escenarios de los ataques y en el jardín que homenajea a las víctimas mortales. Así que hasta hora de la mañana nos vamos hasta París. Lucía Riera, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Lucía, porque 10 años después las heridas de aquellos atentados continúan presentes en la capital francesa. La prensa habla ya de la generación Bataclan, toda una generación marcada por un drama compartido al que tú, Lucía, le pones hoy cara y nombre. Sí, los atentados terroristas de 2015 marcaron un antes y un después en la sociedad francesa cada vez más polarizada. Cuando tienes un ministro del Interior que dice que la inmigración no es una suerte para Francia, es rechazar una parte importante de la población. Y lo dice Claude Emmanuel Triomphe, víctima del ataque. Hay jóvenes, porque los terroristas eran jóvenes, a quien
la sociedad no ofrece ninguna oportunidad y que creen en otras vías, por ejemplo, la vía jihadista, y hay que crear alternativas. Es un funcionario recién jubilado de 67 años. Hace 5 lanzó una asociación para impulsar el compromiso cívico y la democracia en estos jóvenes discriminados y abandonados. Nuestra democracia es muy frágil porque una parte de la población no se siente parte del sistema. Cree que la falta de oportunidades daña la convivencia y lleva a radicalismos peligrosos. Es lo que pasó el 13 de noviembre de hace 10 años. 130 personas fueron asesinadas por 3 comandos yihadistas coordinados en ataques casi simultáneos. A las 9:20 estalla la primera de 3 bombas en el Estadio de Francia. Le siguieron varios tiroteos en la zona de Bastilla y República, mientras 3 terroristas irrumpen en el Bataclan. Sus disparos paran la actuación de los Eagles of Death Metal. Es la mayor masacre, pero antes de atrincherarse en la sala de conciertos con cinturones explosivos, acribillaron a tiros los cafés a su paso. A la Bombière, con toldos verdes, tiene una gran terraza que hace esquina cerca de la Plaza de la República. La primera con la cual he hablado es mi hermana, es una periodista, y le he dicho, bueno, estoy en los hechos. Allí tirado quedó Claude Emmanuel. Inmediatamente he pensado en un atentado porque había salido a tomar algo al lado de casa. El barrio estaba animado, como cualquier viernes. Había dicho a mis amigos que van a tirar en un mercado, en una estación de tren. Se llevó varios balazos en una pierna, en un pie, en el abdomen. Tengo secuelas físicas con el nervio ciático cortado. Y ya no soportaba seguir viviendo allí, a solo 100 metros del Bataclan. No ha podido ni acercarse en todos estos años. No podía ir al café La Bombière. Realmente intenté 3 veces y 3 veces mi cuerpo se ha bloqueado. Así que se mudó a Marsella, donde ha podido desarrollar el proyecto que le rondaba la cabeza durante las semanas que pasó en el hospital. Para mí, el compromiso cívico es como una base de una democracia viva. Tú no puedes decir a una parte de la población, no, la droga, la religión son malas, y en el mismo tiempo abandonarlas en ciudades sin servicios públicos, con escuela de bajo nivel, sin ninguna oportunidad de empleo. Hay una discriminación. Claude Emmanuel quiere entender la motivación de los terroristas que le atacaron. Lo intentó en el juicio al único yihadista vivo. Una parte de mi testimonio fue intentar hablar con Salah Abdeslam. En el interior fue un ser humano que hay que buscarle un poquito para decirle: ¿qué has hecho? Y si quieres, vamos a hablar juntos. Quiere aportar alternativas. Muchas víctimas, y yo también, no estamos en el odio. Nunca he estado en el odio. Pero estaba en el intento de comprender por qué. Eso nos cuenta es lo que le hace feliz y le ayuda a seguir viviendo. Lucía, hoy se cumplen 10 años. ¿Tú crees que la sociedad francesa en París sigue viviendo con miedo? Con miedo no creo tanto como en los años anteriores, porque ahora mismo no hay tanta sensación de que haya una alerta terrorista, aunque sí. Francia no ha bajado la alerta terrorista en lo práctico, ¿no? En lo que es en la movilización policial. Pero sí que en los últimos días, estas últimas semanas, que todos los medios franceses han estado recordando este aniversario, sí se nota que no han olvidado, eso seguro, que la conmoción sigue ahí. Y por eso se habla de esa generación Bataclan. Lucía, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Vamos a estar muy pendientes hoy también de esas conmemoraciones en París. Y una última cosa del ámbito internacional que tiene que ver con Donald Trump. El escándalo en torno al millonario pederasta Jeffrey Epstein persigue una vez más, y no es la primera vez, a Donald Trump. El nombre del presidente de los Estados Unidos aparece en un correo electrónico que Epstein envió en 2011 a su conseguidora de adolescentes, de muchachas adolescentes. Es un correo en el que el pedófilo daba a entender que su amigo, que hoy es presidente de los Estados Unidos, estaba al corriente
consciente de su conducta y que una de sus víctimas pasó horas en su casa con Trump. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días, Ángels. Estamos hablando de un correo que han difundido los demócratas en la Cámara de los Representantes que reactiva la presión para que Trump esclarezca qué tiene que ver, cuál es su participación en el caso Epstein. El presidente se muestra reacio a publicar todos los documentos como prometió hacer en campaña, y ayer lo que hizo fue cargar contra los demócratas que han difundido este correo, acusándole de agitar un bulo para tapar su fracaso en la negociación del cierre de la administración. Bueno, son correos que el pedófilo le había enviado a su cómplice y pareja, Ghislaine Maxwell, y que sugieren que Trump había pasado horas en su casa con una de las víctimas y que, según escribe Epstein textualmente, sabía sobre las chicas. Son correos a los que ahora se agarran los demócratas de este comité del Congreso para exigir que salga a la luz toda la verdad. I will sign the discharge petition right now to release the Epstein files. Ahora mismo firmaré una petición para que se difundan los papeles de Epstein, proclamó ayer entre aplausos, ovacionada, la congresista Delita Grijalva. Esta demócrata de Arizona, que ganó su distrito en septiembre, pero que no pudo tomar posesión hasta ayer por el cierre de gobierno, es el último voto necesario para que la Cámara Baja active todos los mecanismos para votar una moción que le exija al gobierno publicar todos los documentos, un voto que podría tener lugar a principios de diciembre. Mientras tanto, el presidente Donald Trump y su secretaria de prensa, Caroline Leavitt, This is another distraction campaign by the Democrat and the liberal media, and it's why I'm being asked questions about Epstein instead of the government reopening. Se dedican a acusar a los demócratas de utilizar el caso para distraer y de crear una narrativa falsa para difamar al presidente. Insisten en que esta víctima en cuestión, Virginia Giuffre, testimonio clave que se suicidó hace unos meses, siempre mantuvo en su testimonio que nunca vio a Trump abusar de nadie. Eso sí, el nerviosismo es evidente y prueba de ello es que ayer en la Casa Blanca se produjeron varias reuniones sobre el tema Epstein con congresistas republicanos, porque no son pocos los que también exigen que salga a la luz toda la verdad. Sara, gracias. A vosotros. Veremos cuál es la respuesta de Donald Trump. Pausa y seguimos. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Pues vamos a ir terminando el abierto de este jueves. Están aquí Pepe Rubio, Sergio Castro. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Ahora es una vez cada uno. Ahora ya nos los dos a la vez. Que jugamos a distintos estilos. Como no estamos en el mismo sitio ahora sentados. Hoy ha sido consecutiva. Venga, contadnos. Bueno, terminamos el abierto y empezamos el Ministerio de Ciencia y Tecnología, comparecencia de Jaime García Cantero y de Nuño Domínguez. Nuño Domínguez estuvo el año pasado. La semana pasada en China. Parece que ha pasado un año, ¿no? Sí, pero no. Estuvo en China porque te acuerdas que estaba hablando de cómo el gigante asiático, esta frase tan hecha, empieza a conformarse. Hoy va a contarnos una variante que está muy bien, y es cómo España se perfila a China como su verdadero socio científico, en detrimento de Estados Unidos, que están otras cosas. De donde se están yendo todos los científicos. Entonces vamos a hablar un poco de China como verdadero socio científico. Después vamos a hablar de los despidos masivos de programadores, porque la inteligencia artificial programa rápido, programa barato y programa muy bien. Es una de las consecuencias de la inteligencia artificial. Y vamos a reivindicar la figura de Antonio García Bellido, que es el biólogo español más importante después de Ramón y Cajal y Severo Ochoa, que ha fallecido esta semana. Muy bien. A las 10:30 te vamos a llevar a la puerta del estadio del Rayo Vallecano. Ah, bueno, cuando has empezado a la puerta del estadio he pensado, tengo que ir que por cierto, ayer pasé por primera vez frente al nuevo Bernabéu. Pues ya, hace mucho pero tiempo yo hace mucho que no iba por ahí. Tú estás en otras cosas. ¿Qué tal? Bueno, ahí está. Ahí está, grande, sí. ¿no? Se es deja grande, ver. Bueno, Hombre, el estadio. ¿Ves? Pero Sastre tampoco ha pasado por la... Por, sí, hombre, es que para ir a Chamartín. Sastre es más del Rocha Arena. Vale. Bueno, me voy al estadio del Rayo Vallecano, que ahí, me gusta, en Avenida Payaso Fofó. Avenida Payaso Fofó, y ahí vas a coger un barco. Es lo que tiene la radio. Perdona. O sea, un barco. Tienes pasaje para. Hombre, en la avenida de la Albufera tampoco pilla. Ah, bueno, tampoco no está mal. Bien sí. visto. Todo lleva a Valencia. Sí, Vida y Cine con el profesor Ocaña a partir de las 11. Vamos a hablar de 3 películas que ya están en cartelera, alguna con buen arranque en la taquilla. Vamos a hablar de Frankenstein, de Guillermo del Toro, la nueva versión que ha hecho del Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley. Después Siempre es invierno de David Trueba, que ya la habéis visto aquí algunos de los presentes. Sí, porque estuvimos hablando con David Trueba. Dice que está en número 1 en taquilla.
¿Ah, sí? Eso me han dicho. Y el profesor Ocaña también nos va a hablar de Urchin, de Harry Dickinson, la tercera película de la que va a hablar hoy. Y después, inmediatamente, vamos a hablar de la mítica tasa de basura. Sí, vamos a explicar, porque hoy es jueves, todos los oyentes que estén esperando a Ainhoa Aguirregoitia, hoy no va a haber gastronomía porque nos vamos a Pamplona y se viene Ainhoa con nosotros porque vamos a comer chistorra. Entonces le dijimos a Ainhoa chistorra y dijo, pues yo me voy para Pamplona. Entonces vamos a aprovechar el hueco que queda para hablar de las tasas de basura, pues bueno, que están implantando ya casi todas las ciudades. En cada ciudad es diferente. Vamos a intentar aclarar en qué consiste, quién la impone, por qué se cobra de distinta forma en distintas ciudades. A partir de las 11:30 esperamos tenerlo todo más claro. Vamos a explicarlo bien porque es una conversación habitual. De hecho, este equipo ha hablado de las tasas de basura fuera de micrófono y hemos dicho, vamos a compartir la inquietud que tenemos con toda la gente. Gonzalo Velasco, Eduardo Madina, Josep Ramoneda, hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.